Muy buenas noches. Bienvenidos al Seminario Médico Virtual Salud Digna 2025. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en este espacio de aprendizaje e intercambio de ideas, donde compartiremos conocimiento valioso sobre temas de salud que marcan la diferencia en su práctica profesional. Mi nombre es Marisol Chiquete y tengo el honor de acompañarlos como moderadora en esta jornada. Así que gracias por conectarse. Para arrancar con el pie derecho, quiero hablarles un poco sobre la ponencia del día de hoy, donde trataremos la enfermedad hemolítica perinatal. Imaginemos por un momento a una madre embarazada que llega a consulta con el corazón lleno de expectativas y esperanzas por la llegada de su bebé. Ahora enfrentémosla con una noticia complicada. Su bebé podría estar en riesgo debido a una incompatibilidad de RH entre ella y su pequeño, con consecuencias graves como anemia hemolítica, hidropesia fetal, la pérdida del bebé o las secuelas neurológicas en los sobrevivientes. Afortunadamente, los avances en la medicina han permitido que los casos graves por la enfermedad hemolítica por isoinmunización sean cada vez menos frecuentes. En México, la mortalidad neonatal asociada a ella ha disminuido drásticamente, alcanzando un 0.33% gracias a estrategias preventivas como la administración rutinaria de inmunoglobulina anti-D. Por fortuna, hoy contamos con este tipo de estrategias preventivas que han transformado este panorama, aunque todavía queda mucho por hacer. En esta ponencia profundizaremos en este tema con un verdadero experto. Permítanme presentarles al ponente de hoy, el maestro en ciencias Guillermo Escamilla Guerrero. Él es químico farmacobiólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con una maestría en ciencias en biología experimental. Además, se especializó en hematopatología diagnóstica por laboratorio en el Instituto de Hematopatología y es miembro activo de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional AC, así como del Grupo Iberoamericano de Medicina Transfusional. Actualmente, el maestro Escamilla Guerrero es profesor en el Instituto LICON y gerente del Laboratorio de Innovación Molecular y Genética del IMOGEN. Les recuerdo que tendremos un espacio para preguntas y respuestas al final de la ponencia, así que si les surge alguna duda, no olviden escribirla en el chat. Ahora sí, demos la bienvenida al maestro Guillermo Escamilla Guerrero. Adelante. Gracias, muy buenas noches a todos y todas. Agradezco la presentación que hizo Marisol, me dejó abrumado, realmente no sé qué decir, pero también agradecemos a la gente que tuvo a bien invitarnos a estar presentes con ustedes. Generalmente decimos que es muy interesante tener algo que decir, pero más cuando tenemos quien nos escuche y poder compartir un momento de intercambio de opiniones e ideas. Vamos a ver la enfermedad hemolítica perinatal, como ya les mencioné en la introducción, vamos a ver un enfoque ligeramente diferente. ¿Cuánta gente tiene la oportunidad de meterse en las entrañas del banco de sangre? Como clínicos tenemos la oportunidad de estar en contacto directamente con los neonatólogos, con los pediatras, podemos seguir el tratamiento y el perfil de nuestras queridas madrecitas y de los niños. Pero, ¿qué pasa cuando el niño llega a un banco de sangre? Cuando el niño nos llega únicamente lo que llamamos el producto. No conocemos a la mamá, no conocemos al papá, solamente tenemos al niño y de ese niño tenemos un pequeño tubo que 250 microlitros. Así que de repente lo vemos, revisamos y tenemos la oportunidad de dar vida o muerte a través de eso. Normalmente esperamos que la reacción sea benigna para el paciente, pero ahí tenemos que averiguar el nombre, el apellido y hasta el árbol genealógico de nuestros pacientes con ese pequeño tubito. Verán que las requisiciones no son realmente bien llenaditas como tendría que ser. Así que, como bancólogos, lo que tenemos es esta pequeña guardería que tiene cientos, miles, millones de seres vivos que esperemos que den un efecto. Normalmente dicen que todo tiene un efecto adverso. Esperamos que este sea positivo y nos ayude a dar el bien de lo que deseamos. Tenemos la otra contraparte, cuando nuestros donadores llegan a nuestro banco, derechos, rectos, y de repente el banco les habla y lo que les dice es que tiene algún problema con ello. Normalmente lo que hacen los donadores que se convierten ahora en pacientes es tomar la posición fetal, esa posición que durante 9 meses nos da una gran seguridad.
Y por último, los elementos tremendos, elementos celulares y elementos formes que juegan un papel importante en esta dinámica. Eritrocitos, que es a los que gracias a ellos se gesta lo que es medicina transfusional y los bancos de sangre. Leucocitos, plaquetas y obviamente muchos factores solubles, anticuerpos, factores de coagulación, entre otros. Y este es el pequeñín que nos vamos a centrar en él, de qué carambas es lo que está pasando con este pequeñito. Para ello, ¿qué les parece si recordamos unos conceptos básicos sobre nuestros glóbulos rojos? Los vemos, sabemos que cuando nos cortamos, nos llevamos el dedito a la boca y nos da ese sabor ligeramente metálico. A la hora de empezar a hacer así los deditos, se hace como pegajoso. Celebramos los compromisos más críticos, así de gota de sangre, dedito contra dedito, para que sea el líquido misterioso, mágico, religioso que nos permite hacer muchas cosas. Pero, ¿qué tanto conocemos a este individuo, a este sujeto, a este participante? Pues fíjense que arrancamos directamente en los nichos medulares, donde se genera lo que es la eritropoiesis en la médula roja. Y empiezan ahí a generarse una serie de estas pequeñas celulitas. Y estas celulitas pasan directamente a circulación. Recuerden que nacen estas células nucleadas y conforme va avanzando el tiempo pierden el núcleo y le quedan trazas celulares solamente. A la hora que atraviesa por diapédesis las células es como si la exprimiéramos y botáramos esos pequeños trozos que quedan y pasa el eritrocito. Ahí le empezamos a llamar reticulocito cuando llegue ya a circulación. Y lenta y paulatinamente va llevando su vida 120 días. Dirán, ¿cómo medimos los días? Bueno, hagan de cuenta que es un torrente circulatorio, no hagan de cuenta, es un torrente circulatorio, una pista tremenda, y tenemos un punto crítico, un punto en común, el corazón. Así que van a pasar por ahí por el corazón 120 veces. Más o menos como 2 por 10 a la 5, 200,000 veces. Y así llegan de cuenta que el eritrocito va pasando, hay una campana, pasa y ¡pum!, le da un golpe. Y sigue y vuelve a dar otra vuelta y ¡pum!, segundo golpe. Cuando llega a las 999 veces, se enciende una alarma y empieza a haber cambios muy tremendos en el eritrocito. Se hace rígido y aparecen algunos fosfolípidos que dan señales para que se genere una eriptosis. Esto es una muerte celular programada y el eritrocito va desapareciendo. Estas son condiciones normales. Existen mecanismos directamente que van a retirar esos eritrocitos ligeramente dañados, como es el sistema retículo endotelial, los famosos macrófagos, los fagocitos. En el momento que sensan que el eritrocito tiene algún endurecimiento, déjenme decirles que va a pasar por todos lados. Y de repente, cuando pasa por los sinusoides de vaso o riñón, el eritrocito es como cuando estamos en el metro, en esas horas pico, donde no nos dejan entrar y no nos dejan salir del metro. Te llevan de vilo y te van llevando para un lado, para otro, y la presión de la gente es tan intensa que salimos masajeados a más no poder. En ese momento, el macrófago siente que hay un endurecimiento en la membrana y toma un cacho. Y el eritrocito pierde ese volumen y se hace más pequeñito, se genera un esferocito. ¿Qué va pasando con esto? Que va perdiendo la capacidad de hacerse grandote, hacerse chiquito y empezar a pasar por diversas zonas. El macrófago lo que va a hacer es desmantelar, como los carros, ahí hagan de cuenta que se roba el carro, lo desmantela y lo empieza a vender en pequeños cachitos. Lo va haciendo en esos cachitos y varios de ellos los transporta y los dirige directamente hacia los senos medulares para que vuelvan a ser reusados. ¿Qué es lo que más tenemos? Vean, hay una bilirrubina no conjugada que es insoluble y que lenta y paulatinamente también las globinas son destruidas en fragmentos. Recordemos que la hemoglobina, que es lo que da color a la sangre, son 4 globinas y en medio tiene un núcleo de hierro, que es lo que va generando absorción o liberación de oxígeno. Junto con ello, ¿qué más tenemos? Vean, al conjugarse con la albúmina pasa a la zona hepática y se convierte en una bilirrubina no conjugada, pasa a ser conjugada y después es excretada directamente como un urobilinógeno. En un lado nos da la estercobilina y en otro la urobilina, un pigmento de orina y un pigmento de heces directamente. Y ese es un ciclo que se repite continuamente. Sabemos que ha ido creciendo lo que es los estudios de biología molecular y un eritrocito se hace lo más complejo posible. Hagan de cuenta que tenemos una gente que tiene 0 pelo en la cabeza y una gente greñuda, un hippie. Bueno,
La célula que no tiene, la cabeza que no tiene un solo cabellito es una célula muy jovencita y conforme va madurando, esas pequeñas vellosidades van siendo los famosos antígenos. Actualmente, un eritrocito tiene cerca de 380 antígenos diferentes, no un RH, no un ABO. 380 antígenos diferentes que nos conforman 45 sistemas diferentes en el eritrocito. El AB0 es el 1, el RH es el 4 y así sucesivamente, 45 antígenos. Del RH tenemos un polimorfismo fantástico, más de 53 antígenos diferentes que nos conforman el RH, de los cuales solo detectamos 1 o 5. El D, el C grande, el C pequeño, el E grande, el E pequeño. Y el del AB0, el A, el B y el O. Así que imagínense la plasticidad tan impresionante que tiene. Diferenciamos un eritrocito joven de un eritrocito adulto, simple y llanamente por la cantidad de sitios antigénicos. En tanto, un eritrocito neonatal tiene 200,000 sitios antigénicos solamente para grupo sanguíneo A. Un eritrocito adulto tiene cerca de 1.200.000 sitios. Vean nada más la gran diferencia. Y hablamos de un solo antígeno. Pregúntense cuántos más llega a tener ese tipo de células. Tenemos algunos antígenos que son desarrollados ya en vida fetal muy tremendos, como es el Colton, el RH, el Dufi, el KID, el KEL, el Diego, el I y el MNS. Estos son antígenos estructurales. Y tenemos unos que son débilmente desarrollados, como son los que están basados en carbohidratos, el AB0, entre ellos el P, y otros que están muy débiles o simplemente no se presentan. ¿Cuáles son los problemas? Esos carbohidratos que nos generan una respuesta con IgMs y esos desarrollados tremendos que son proteínas. Alrededor del 1% de la masa corporal de eritrocitos se va destruyendo día a día. Así que imagínense la mecánica y la maquinaria tan tremenda para estar produciendo nuevamente todo este sitio de cosas. A este fenómeno de destrucción le llamamos hemólisis. Esto es la disminución de la vida media. Si son en términos normales, pues no hay tanto problema. Tenemos una relación tremenda entre lo que es el riñón y lo que es la médula ósea. En el momento en que baja la cantidad de eritrocitos, la médula ósea, el riñón produce una cosa que se llama eritropoyetina y manda la señal directamente a médula ósea para que se produzcan más eritrocitos. Vean, aquí en este momento empiezan a generar una disminución de eritrocitos o una disminución en la presión de oxígeno. Si esto está compensado, entre una igualdad de mayor formación que destrucción, hablamos de una hemólisis compensada, que es más o menos lo que tenemos, y si no, si la destrucción es mayor que la formación, hablamos de una anemia hemolítica tremenda. Cuando empezamos a hablar de la tolerancia inmunológica materno-fetal, la relación, el dúo madre e hijo, sabemos que cada uno de nosotros traemos un bagaje genético que nos da papá y que otro que nos da mamá. A la hora que se juntan, sabemos que el niño va a ser 50% incompatible con la madre, bueno, o menos, más o menos incompatible. A eso le llamamos diferencia en antigenicidad entre madre y pequeño. También sabemos que la madre va a generar una tolerancia materno-fetal que va a incluir una serie de mecanismos, citocinas, interleucinas, hormonas, células inmunosupresores de acción local, y eso va a permitir que haya una simbiosis entre el niño, entre el feto y la madre, y puedan coexistir. Sin embargo, siempre hay un sin embargo. Curiosamente, vean, aquí tenemos un pequeño caso donde una querida madre tuvo un par de gemelitos. Uno de ellos, ¿qué fue lo que le pasó? Nace muerto, una muerte neonatal. Y el otro, tristemente, quedó gravemente enfermo por ictericia, anemia hemolítica severa, insuficiencia cardíaca. ¿Se pudo haber evitado esto? ¿Podíamos tener elementos en esto? Bueno, este es uno de los primeros casos que se detecta de enfermedad hemolítica perinatal. Las preguntas surgieron: ¿por qué se generó esto? ¿Qué enfermedad sufren? ¿Hoy en día se podría haber evitado su muerte? Muy probablemente sí. Tenemos los elementos actualmente para eso. Esta es una fotografía impresionante que la OMS sacó a relucir sobre el manejo de este tipo de casos. Y vean, definían la enfermedad perinatal como la supervivencia cortada de los eritrocitos fetales o neonatales. Mencionábamos que el eritrocito en términos normales dura 120 días. Cuando está sujeto a este tipo de agresiones, su vida media de 120 días puede bajar prácticamente a la mínima expresión.
¿Qué se necesita para que se desarrolle esta enfermedad hemolítica perinatal? Bueno, que la madre desarrolle una respuesta inmune contra antígenos de glóbulos rojos fetales. Esto es, los antígenos que son herencia del papá. No todos los papás tienen la culpa, pero bueno, aquí es lo que nos marca. Que el antígeno, el anticuerpo materno sea capaz de atravesar la barrera placentaria y pase a la circulación fetal. Recuerden que tenemos una barrerita que va separando lo que es el mundo ideal del feto y la vida real de la madre. Y a través de ella tenemos un pequeño intercambio. Si los anticuerpos que se generan en la madre son capaces de pasar esa barrera, se cierra un clic. Y es un clic muy, 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 muy tremendo. Aparte que el anticuerpo pase, no es nada más con que pase, porque a fin de cuentas es lo que es la inmunidad pasiva que recibimos por parte de nuestra madre, sino necesitamos que ese anticuerpo materno sea específico para el antígeno fetal, ni más ni menos. Y que el glóbulo rojo del pequeño tenga ese antígeno contra ese anticuerpo. Recordemos que la respuesta inmune es muy específica, un antígeno para un anticuerpo. Siempre va la correlación, es una relación, un binomio muy tremendo. Y que ese anticuerpo sea una gamma globulina, sea de tipo G. Aquí ya vemos lo que ya habíamos mencionado, aquí está resumido lo que les dije, prácticamente es la acción de los anticuerpos maternos contra antígenos que son heredados del padre, ni más ni menos. Y aquí vamos viendo la mecánica, nuestra querida madre, nuestro pequeño, nuestro bebito, y aquí el que en ese momento parece el villano de la historia, el papá, lanzando sus anticuerpos. Afortunadamente, esto no sucede en forma muy común o cotidiana. Sabemos que existen 3 tipos de grado. Una afectación mínima en el cual el embarazo llega a término y sin gran problema. Otro, el grado 2, que es una afectación severa que indica necesidad de interrumpir el embarazo, de esos embarazos antes de término, pero que permiten llegar a la madurez fetal. Y el último, uno en el que sí se ve afectada la vida y puede llegar hasta la muerte. Tenemos las incidencias, como ya marcaba, nos hizo mención Marisol hace un momento, y tenemos que la anemia hemolítica autoinmune o la perinatal se puede generar por sistemas AB0. Esto es cuando una mamá es O, el pequeñito es A o es B o es AB. Tenemos anticuerpos contra eso. Recordemos que nosotros tenemos una cosa que llamamos anticuerpos naturales. Somos O y vamos a tener anticuerpos contra lo que no conocemos, contra A o contra B, y en forma natural. Aquí la mayor concentración son de tipo IgM, como son gigantones, hagan de cuenta que es un pentámero, esta mano, no puede atravesar la barrera placentaria. Si fuera una IgG, que es así como una B de la victoria, ese sí atraviesa directamente membrana y es cuando se generan algunos problemas. Tenemos también el famoso RH, el anti-D, y en especial solo el anti-D. De 1 a 5% de los casos de enfermedad hemolítica perinatal, como ven, un 90% son asociados directamente a AB0. ¿Qué más tenemos? Otros sistemas. No solo es el AB0, no solo es el anti-D, sino existen, como ya veremos más adelante, pero más sorpresas que podemos llegar a tener aquí. Aquí, vean, del 1 al 1.5% de los gestantes de RH negativo se siguen inmunizando y desarrollando anticuerpos contra RH. Si multiplicamos ese 1.5% en el número de madres que tenemos a nivel mundial, pues es un número bastante elevado. Desafortunadamente, el famoso ROGAM o la gamma no llega a todos los lugares para nuestras queridas madres que tienen este padecimiento. Se habla que toda nuestra Latinoamérica no está cubierta de lleno con todo esto, pero bueno, es harina de otro costal. Y vean, solo el 10% de las madres gestantes van a producir afectación. Aquí tenemos un fenómeno muy curioso que iremos viendo lentamente. Cuando estamos en la patogenia de enfermedad por ABO, vemos que hay una circulación, hay una combinación entre la circulación materna y la circulación fetal, y se van a ir atravesando a través de la barrera pequeños anticuerpos. Si tenemos madres poligestas que son O y tienen un pequeño que sea A o B, la concentración de anticuerpos, lo que llamamos anticuerpos inmunes de tipo IgG, van a estar pasando o van a poder pasar directamente a la circulación fetal. Y estos anticuerpos van a recibir los blancos. Si es un anti-A, va a encontrar una y sale. Se destruyó el eritrocito o se sensibilizó y es separado de circulación. Vean, esas IgGs van atravesando y se van pegando directamente a donde tengan que pegarse.
Ahí van las IgGs como pequeñas balas, se pegan a los eritrocitos y se da la señal tremenda para que el sistema retículo endotelial, los macrófagos, vayan y se enlacen directamente a la fracción FC de ese anticuerpo y ¡pum!, se lo traguen y hagan el desmantelamiento como ya lo vimos. 15% de las madres de grupo O, neonatos de grupo A o de grupo B. Más o menos es un rango, un promedio de 150 nacimientos. Se da esto más en grupo, cuando la madre es de grupo A y el pequeño es de grupo A, O y A respectivamente. Por alguna razón disminuye cuando la madre es O y el hijo es B. Parece que es el número de sitios antigénicos. Tenemos algunas cosas que le llamamos fucosas que dan origen a los grupos O y parece que es la mayor cantidad. Y la frecuencia mínima cuando la madre es A o B y el hijo es B o A respectivamente. Sin embargo, no deja de estar el problemita. ¿Qué pasa con el RH? Bueno, con el RH resulta que en el primer estímulo, como toda buena respuesta inmune que se dicte de serlo, en el primer estímulo no hay nada, simplemente llega, lo ve el organismo, le dice, pues como que tú eres raro, tú eres extraño, pero hasta ahí, no va a pasar nada. Sin embargo, en el segundo embarazo, que sea la misma situación, o situación muy parecida, y la madre sea RH negativo y el producto sea RH positivo, ¿qué creen? Aquí se genera lo que llamamos respuesta anamnésica, y se va a generar una cantidad de anticuerpos impresionante, y estos van a pasar la barrera placentaria, y se van a pegar a los eritrocitos, y el sistema retículo endotelial va a agarrar a todos esos. Hagan de cuenta que son los eritrocitos RH positivo con el anticuerpo pegado, como si trajéramos una gorrita. Ya por la gorrita nos reconoce la policía, dicen, a ver, ese fulano que trae la gorrita es el culpable, agárrenlo y sepárenlo. Lo separan y se lo llevan a los separos. Pero aquí les mencionaba que existe un fenómeno muy interesante. No sucede en todas las madres que son RH negativo y que tienen bebés RH positivo. Vamos a encontrar entre nuestros amigos que dicen, pues mi esposa es RH negativo, mi bebé es RH positivo y no pasó nada. No pasó nada, no tenemos uno, sino tenemos varios hijos. Aquí existe un fenómeno tremendo que se llama respondedoras y no respondedoras. Las respondedoras son aquellas que le dice uno mi alma y ya quiere que le pongan casa. Así, con la menor cantidad de sangre, reaccionan. Y las no respondedoras, le vas a poner una, le vas a poner otra y otra y otra y otra, transfusiones o sensibilizaciones y no va a pasar nada. Va a ser tremendo, va a estar como si nada. ¿Qué sucede con eso? Parece que todo tiene que ver y está relacionado directamente con el tipo de HLA-DR que está presente. Lamentablemente, hasta el momento, indicadores o marcadores genéticos que podamos ver de eso, solo hay para algunos sistemas, para el sistema KEL, para el sistema Duffy. No conocemos todavía cuál HLA-DR pueda estar relacionado con los anti-Ds presentes. Es un buen tema de trabajo. Vean, aquí pasa los eritrocitos a circulación materna, se genera la sensibilización y después de eso los anticuerpos inmunes empiezan a generarse en gran cantidad, lenta y paulatinamente. Vean la cantidad y todos van y se pegan a los eritrocitos y ¡pum!, ayudan a desaparecer. Más o menos se habla que en la barrera transplacentaria hay una traslocasa que se voltea, agarra de la fracción FC al anticuerpo y lo gira a la circulación fetal. Y está así, una y otra, que sería un mecanismo de sensibilización pasiva, solo que aquí no es pasiva, porque estos anticuerpos sí van a tener una especificidad contra eritrocitos neonatales y le van a dar el susto de su vida directamente. Y este fenómeno va a suceder en la enfermedad perinatal por sistema AB0, perdón. Ustedes disculpen, pero me emociona, más bien me entra el terror cuando veo esto. A la enfermedad hemolítica por otros sistemas, vamos a ver cuántos otros sistemas pueden interactuar y por la más clásica, por el sistema D, ni más ni menos. Todo esto nos va a generar una hemólisis extravascular. ¿Qué nos implica eso? La forma de destruir los eritrocitos son de dos tipos de hemólisis, extravascular e intravascular. Intravascular, cuando el complemento no tiene los sistemas de control, agarra a los eritrocitos sensibilizados y los destruye directamente en circulación. Extravascular, llega el macrófago, lo engulle y se lo lleva, lo retira directamente. En los sistemas de enfermedad hemolítica perinatal, normalmente es extravascular el tipo de destrucción. Y es una anemia progresiva que se va dando lentamente. En el D es más acentuado esto. Y liberación de bilirrubinas, que es uno de los grandes problemas.
Vean, aquí tenemos una mamá que de grupo O tiene un anti-A, un anti-B. Las clases son de IgG y IgM. Es mayor concentración, un 80-90% de IgM y muy poquita IgG en condiciones normales, a menos que sea poligesta. Estos anticuerpos de tipo IgG atraviesan la placenta y llegan directamente con el bebé. Aquí hay sistemas de compensación. Primero, el AB0 es un sistema que es más perezoso, va madurando más lentamente. Entonces, no están totalmente desarrollados al nacimiento. Y tenemos otro mecanismo más tremendo, los antígenos solubles, que van a generar un fenómeno de neutralización. ¿Qué más tenemos? ¿Es la más común? Sí, es la más común. Digamos que en nuestro México querido tenemos cerca del 70% de la población mexicana que es O positivo. Si vamos viendo de la zona norte, de la zona sur hacia la zona norte, vamos viendo que hay mayor cantidad de A, se va incrementando hasta un 20-30% y de B también va subiendo. En la parte central de nuestro país, la prevalencia somos muy hemolíticos, casi tóxicos, pero nada más. Acá, ¿qué más tenemos? Tenemos que se presenta en el primer envaso. Ese sí no requiere estímulo, se va a presentar en el primer envaso, se presenta inmediatamente y como si nada. Después, la enfermedad hemolítica no es tan severa. La ictericia posterior al parto es las primeras 24 horas y la anemia es poco frecuente. Aquí en los oncólogos decimos que son los niños focones. Le ponemos el foquito y va a revertir esta situación, curiosamente. Y cuando hacemos la prueba clásica, la prueba reina para esto es el famoso PAT, la prueba de Coombs, que es negativo o débilmente positivo. ¿Por qué negativo? Bueno, o débilmente positivo porque ya vimos que está poco desarrollado los antígenos eritrocitarios. Y vean, es mordido el eritrocito, se forma que otro microesferocito, y se ve una reticulocitosis ligeramente elevada, lo que es la bilirrubina, directamente. En la enfermedad hemolítica perinatal asociada directamente a D, lo que vamos a tener es nuevamente el paso de los anticuerpos directamente, y aquí sí tenemos algunos anticuerpos que son de clase IgG1 o tipo IgG3. Pensaría uno que la IgG1 y 3 despertarían más la actividad de complemento, porque son las mejores fijadoras de complemento, pero curiosamente los mecanismos de regulación de complemento están activos y aquí solo se ven separados por lo que son el sistema retículo endotelial. Y vean, el estímulo se da por envaso o por transfusión o directamente por hemorragia fetomaterna durante el embarazo o en el momento de parto, directamente. Y en procedimientos invasivos, donde liberamos a este tremendo demonio. Se plantea que entre el 25 y 30% de las mujeres D negativa son no respondedoras. Como pueden ver, hay algo tremendo directamente. Producen hemólisis extravascular, como ya habíamos visto. Y otros antígenos, vean, de esos 45 sistemas que tenemos, vean, tenemos el RH, tenemos el KEL, tenemos el DUFI, tenemos el KIT, tenemos el MNS y digo, todas son proteínas transmembranales. El KEL en especial, vean el gran fenómeno, no solo produce la enfermedad perinatal, sino genera una severa supresión de la eritropoiesis directamente. Entonces, nos genera, aparte de todo, una anemia, va directamente con estas famosas stem cell, directamente. Y del D. Pero resulta que conforme va avanzando el tiempo hemos descubierto que el D no es un D solito, sino existen múltiples variantes de D. Existen los famosos D débiles y bueno. ¿Qué más podemos tener? Mecanismos de destrucción ligeramente un poco diferentes, como lo mencionaba este artículo, a través de algunos antígenos como es el KEL, el Gerbich, el M y otros más, en el cual los mecanismos son ligeramente diferentes, pero no deja de ser lo mismo, destrucción directamente a través de ello. Y vean estas tablitas, este estudio que se hizo en Dinamarca. No solo tenemos de este lado, en la tablita vean la cantidad de antígenos eritrocitarios que te va a generar la enfermedad hemolítica. Tenemos el D, el KEL, el E, el MNS, el DUFI,
una variante del C, el S, y bueno, hasta el B y otros que no esperaríamos, pero te generan la enfermedad hemolítica perinatal. Y no solo puede ser contra un antígeno, sino puede ser contra 2 o contra 3, como pueden ver en la tabla que está a su izquierda. Ese estudio es muy interesante porque nos mostró una faceta diferente de esta enfermedad hemolítica perinatal, de 2 y hasta 3 anticuerpos metidos haciendo el daño directamente. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver aquí que esta destrucción se va a dar dentro de circulación. Aquí, la intravascular, como ya habíamos visto, simple y llanamente es la activación de complemento, y la extravascular, cuando el macrófago directamente retira de circulación al eritrocito. Ni más ni menos. En tal forma que si es extravascular, no vamos a tener hemoglobinemia, no vamos a tener hemoglobinuria ni hemosideruria. Es simple y llanamente no se va a liberar la hemoglobina directamente en plasma. Y bueno, ¿qué datos clínicos cuando el paciente nos llega, cuando la madre nos llega a banco de sangre, a los bancos de sangre, cuando tenemos la fortuna de tener la mamá y tenemos la fortuna de tener al pequeño, ¿qué datos clínicos deberíamos de tener? Bueno, para la mamá, antecedentes transfusionales. Si fue en algún momento tuvo una transfusión, porque eso es un fenómeno de sensibilización. Gestas, ¿cuántas gestas ha tenido? ¿Cuántos abortos? ¿Ha tenido o no hemorragia transplacentaria? ¿Qué grupo es la madre? AB0, RH, ¿ha recibido el famoso ROGAM o no lo ha recibido? Son todos datos que son importantes cuando estamos en medicina transfusional. Y tenemos otra situación cuando tenemos al bebé. Y cuando tenemos al bebé, tenemos el famoso CUMS que tenemos que estar haciendo directamente. Y cuando hacemos el famoso CUMS, vemos que el niño va a tener una bilirrubinas elevadas. Hemoglobina y hematocrito van a estar ligeramente disminuidos, que son datos que necesitamos de este paciente cuando nos llega ahí. Reticulocitosis puede tenerla o no tenerla. Y ictericia. Es importante conocer el grado de bilirrubinas porque ese va a ser el punto crítico que nos va a hablar directamente si el paciente va a requerir un recambio sanguíneo o no lo va a requerir, y simplemente con fototerapia puede quedar el pacientito listo. ¿Qué es lo que necesitamos saber aquí? Primero, ¿contra qué va dirigida esta incompatibilidad? Y segundo, esas bilirrubinas, ¿cómo se están manejando directamente? ¿Sí? ¿Cuáles son las muestras? Bueno, para la madre necesitamos prácticamente dos tubitos que son el protocolo que nos marca la norma oficial mexicana, que es la NOM 253 para banco de sangre. Y aquí lo que necesitamos es básicamente sangre total y un tubo de biometría. En la sangre total lo que vamos a hacer es con el suerito vamos a hacer rastreo de anticuerpos, y con la sangre total, con el tubo de biometría vamos a hacer el grupo, el fenotipo y algunos otros casos más. Vean, con la madre vamos a tratar de detectar la especificidad del anticuerpo. Con el neonato, con el bebé, necesitamos hacer también el protocolo con una biometría. Recuerden que es un bebito, lo que vamos a tener son 100, 250 microlitros, de los cuales tenemos que trabajar con ellos. Y lo que vamos a ver es si los eritrocitos están sensibilizados o no sensibilizados. ¿Qué ensayos realizamos en cada una de las muestras? Bueno, en la etapa prenatal, hay que ver que la madre tiene un anticuerpo que pueda afectar al bebé, sería la pregunta. ¿Tiene anticuerpos que puedan afectar al bebé? ¿O simplemente no los tiene? Si no los tiene, pues qué bien, ¿no? Puede ser el grupo AB0RH, que sería lo importante, el famoso RAI, el rastreo de anticuerpos, esto es, ¿qué anticuerpo está circulando? Si el RAI, que sería rastreo de anticuerpos irregulares, está positivo, estamos obligados a hacer la famosa identificación de anticuerpos irregulares. ¿Contra qué va dirigido esto? ¿No? Y si ya sabemos qué anticuerpo es, también necesitamos obviamente hacer el título del anticuerpo para hacer un pronóstico y dárselo a nuestros queridos neonatólogos para que vayan viendo qué es lo que tienen. Y el fenotipo, ya vimos que no es solo el D, sino hay gran variedad de este tipo de anticuerpos. El fenotipo del padre biológico. Normalmente pedimos que sea no el padre putativo, sino que sea el padre biológico el que se presente para estos estudios. Esto nos pasa en trasplante y en algunos otros padecimientos, o nos llega el padre putativo, pero no el biológico, y no nos sirve más para darnos problemas, y así te quedas desconcertado cuando no encuentras la relación. En el postnatal, para determinar hemorragia fetomaterna,
normalmente lo que se hace es la prueba de Klein-Hauer-Betke, que es simplemente poner la muestra de sangre directamente sometida ante cambios de pH, en este caso un pH ácido. Vemos que los eritrocitos fetales son bien resistentes para ello, no así los de hemoglobina adulta. Y eso con eso podemos establecer. La etapa postnatal, que es cuando ya nos llegan directamente a los hospitales pediátricos o de concentración y nos llega tristemente nada más el bebito por algunas situaciones y estamos obligados a hacer lo que es el protocolo de enfermedad hemolítica perinatal, grupo AB0, RH, el CUMS directamente. Sabemos que el CUMS nos puede dar negativo, pero estamos obligados a hacer un eluido, esto es, tener los eritrocitos y separar el anticuerpo que está pegado en membrana para desafiarlo y ver qué es lo que puede tener. El fenotipo, para ir descartando, AB0, RH, y si el rastreo de anticuerpos nos da positivo, hacer la identificación de ellos. Se preguntarán, ¿para qué queremos todo esto? Bueno, para las pruebas cruzadas, directamente pruebas cruzadas. Aquí es un diagramita muy sencillo de lo que es el famoso CUMS, es un suero, simple y llanamente vamos a tener eritrocitos sensibilizados, ya in vivo. El CUMS directo, tomamos los eritrocitos del bebé que van a estar con anticuerpos pegados de la madre, le agregamos una gotita del suero, si esto aglutina es positivo, sabemos que es eritrocitos sensibilizados, como lo pueden ver aquí. En las técnicas de elución, como pueden ver, es separación del anticuerpo que se pegó al eritrocito y a estos anticuerpos vamos a identificarle cómo se llaman, nombre y apellido directamente. La mamá, en el momento en que la tengamos, si es que la tenemos, el grupo AB0, hay que hacerlo, el grupo AB0 se hace el directo y el inverso. El directo, como les mencionamos a los chicos, nos da el nombre y el inverso nos da el apellido y el RH. Y también el fenotipo, identificación de anticuerpos irregulares. Y si estamos sospechando que el niño y la madre son de grupos diferentes, hay que hacer la investigación de anti-A y anti-B inmunes. Esto es de tipo IgG. Y otros sistemas, como pueden ver, al menos los más comunes en México que hemos detectado son los KER, los KIT, los TUFI, los Diego, los MNS, los C grandes, los C pequeñas, y el protocolo sigue siendo el mismo, como pueden ver, grupo AB0, RH, el CUMS, eluido para ver del eluido separar el anticuerpo y hacer un rastreo y una identificación del anticuerpo, y en caso de eso, fenotipar la sangre y el pacientito. El rastreo de anticuerpos de la madre es crítico y es vital. Podemos tener anticuerpos no solo, podemos tener anticuerpos circulantes que son los que nos están haciendo el efecto de esto. Así que le llamamos esto, se llamaba como rastreo de anticuerpos irregulares o CUMS indirecto. Ponemos eritrocitos de fenotipo conocido, le ponemos el suero materno y vamos a ver aquellos que se pegan o no. Y mediante algunos algoritmos vamos a saber qué tipo de anticuerpo, más bien cuál es el nombre de ese anticuerpo presente. La molecular, afortunadamente la biología molecular ha llegado a México. En México tenemos ya lo que es la genotipificación. La genotipificación lo que nos va a implicar es que nos va a abrir la posibilidad, como pueden ver con las pruebas clásicas de laboratorio, lo que podemos estar checando son dos sistemas, AB0 y RH. Y podemos ver la combinación de ellos como 5, 8 antígenos diferentes. La genotipificación, haciendo un barrido sobre el eritrocito de la madre y sobre el eritrocito del padre y del bebé, nos abre la posibilidad de ver 38 antígenos diferentes, lo cual nos habla directamente de 8 o 9 sistemas diferentes. Y si ya vimos todas las posibilidades, bueno, esperemos que esta sea una gran ventaja. Tenemos las formas, lamentablemente como está siendo introducido esto, es un poco caro ahorita el estudio, pero como sucede siempre, mientras a mayor demanda, los costos tienden a bajar en forma impresionante. Podemos detectar el RH o grupo del niño directamente sin que sea un fenómeno invasivo. Sí, ya lo tenemos. Podemos hacer la famosa genotipificación, pero no de los eritrocitos. Podíamos tomar los eritrocitos de la circulación fetomaterna, pero también podemos hacerlo porque curiosamente en el plasma de la madre hay pequeñas cantidades de DNA circulante del feto, en este caso. Así que lo que tomamos es una buena cantidad,
lo que hacemos es centrifugarlo y separamos todo un sedimento que le llamamos pellet. Y esto lo que nos va a hacer directamente es amplificarlo y empezar a tener DNA y amplificarlo para ver cuáles son el grupo tentativo del bebé. Esto tenía una aplicación impresionante a nivel mundial, sobre todo en los países que los RH son mucho más, los RH negativos son mucho más, hay mayor incidencia. Los países europeos, Estados Unidos, Inglaterra, en los cuales el RH negativo tiene un muy buen porcentaje. Nuestro querido México, tenemos un 3% de la población general que es RH negativo, y si pensamos que de ese 3%, el 50% es mujer y el 50% es hombre, estaremos oscilando que tenemos una población tentativa del 1.5%, y si vemos cuáles son las edades, las edades en que nuestras damitas pueden llegar a ser madres, pues se reduce ampliamente esta situación. Eso no implica que desaparece, simplemente es una población más pequeñita, afortunadamente, que podríamos darle mucho más cuidado directamente. Y aquí vamos, vean, esta es la mecánica prácticamente. Una secuenciación masiva que se va haciendo a la par, ni más ni menos. Esto nos funciona bien cuando es varón. Cuando es mujer de mismo sexo, ahí sí nos cuesta un poquitín más de trabajo. Ahí sí estamos así como pensando, ¿y qué vamos a hacerle? Una de las normas que Banco de Sangre es uno de los lugares que está más normado. Tenemos aproximadamente, tenemos nuestra norma oficial mexicana, que es la NOM 253, y alrededor de esa norma hay cerca de 24 a 30 normas oficiales que están rodeando como un caparazón para que sea un cumplimiento muy tremendo. Es uno de los lugares más regidos por normas. Y entre ellos tenemos el capítulo 11 que nos habla sobre lo que es exsanguinotransfusión. Y ven, aquí simplemente en el momento que tengamos al producto y a la madre hay que ver las incompatibilidades AB0. Y también los famosos RHs, hay que establecerlos perfectamente. Así que ya tenemos la mamá, tenemos el bebé. Tenemos muestra de la madre y muestra del bebé. En el bebé tenemos el famoso eluido. Recordemos que el eluido es tener el eritrocito sensibilizado y mediante técnicas de cambio de pH separamos el anticuerpo. Ese anticuerpo nos va a servir para hacer las pruebas cruzadas, ¿sí? La norma oficial mexicana nos dice que cuando tengamos a la mamá vamos a trabajar a partir del plasma, los anticuerpos maternos, para ver qué sangre es compatible para el bebé. Cuando no tenemos a la madre, como sucede en muchos hospitales pediátricos, bueno, podemos partir de los famosos eluidos. Y bueno, ¿cuáles son los requerimientos para hacer este cambio cuando el paciente lo requiera? Uno de los protocolos más tremendos, aparte del ROGAM, es hacer el recambio eritrocitario. Necesitamos concentrados eritrocitarios que tengan máximo 5 días de extracción. Simple y llanamente recordemos que los productos almacenados en poco tiempo pierden una de sus características muy importante, que es el 2,3-difosfoglicerato. En el momento que se pierde esta proteína, la liberación de oxígeno no es tan rápida como se tendría que ser. El óxido nitroso también se pierde. Hagan de cuenta que el óxido nitroso lo que va haciendo es que se acerca a lugares muy estrechos y como dragón echa un flamazo y se dilatan las zonas para que pueda pasar y entregar el oxígeno. Necesitamos que el producto esté producto radiado para evitar los problemas de efecto contra huésped. Hay que neutralizar a estos leucocitos, el famoso síndrome de leucocito pasajero que podría estarse presentado. Esperamos que el producto sea filtrado, que sea citomegalovirus negativo, y el hematocrito que esté entre 75 a 85. Normalmente lo ponemos en alrededor de 45-50 para que pueda ser transfundido. Pero no es nada más el eritrocito, sino que para el exsanguinotransfusión hacemos eritrocitos y plasma. Combinamos las dos cosas para estos recambios. Normalmente, si la madre es negativo y el niño es A positivo, transferimos un paquete queso negativo y un plasma AB positivo. Recuerden, el producto debe ser O, de grupo O, y el plasma del grupo del niño, ¿sí? Es como se va haciendo este tipo de situaciones. Y un punto bien importante, ya vimos que no es nada más RH, ya vimos que no es nada más D, sino pueden ser el C grande, el C pequeño, el E grande, el E pequeño, y aparte una serie de antígenos determinados. Debemos establecer que los eritrocitos no tengan ese antígeno
contra el que va dirigido el anticuerpo. ¿Para qué nos sirve? Eliminamos bilirrubinemia, corregimos anemia, eliminar eritrocitos sensibilizados con el anticuerpo y eliminar anticuerpos libres en el suero. Esa es la mecánica de lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Incompatibilidad de grupo sanguíneo fetal, pues vean, aluminación materna específica contra antígenos fetales, transferencia de anticuerpos específicos a través de placenta al feto, y vean la respuesta inmunológica derivada de la interacción de anticuerpos maternos sobre los eritrocitos fetales. Prácticamente esta danza macabra se ha ido dando desde que el ser humano está presente. En 1900, como decía el corrido presente lo tengo yo, se nos cayó el sueño cuando pensábamos que la sangre igual y que nada más cambiaba en el color. Decíamos tenemos sangre roja o sangre azul. La sangre azul era de las princesitas y de los reyes y la sangre roja de los plebeyos. Y bueno, y a ver quién caramba se ponía la sangre azul. Pero la sangre roja era todo igual y podíamos transfundirnos de unos a otros. Landsteiner estableció que no era así. Nuestra sangre es completamente diferente. Y hemos visto que genéticamente somos diferentes unos a otros. 45 sistemas de antígenos eritrocitarios. 385, 390 y tantos antígenos diferentes en la membrana de cada uno de nuestros eritrocitos. Afortunadamente, la enfermedad hemolítica perinatal, como bien mencionaba Marisol, ha ido disminuyendo lenta y paulatinamente en nuestro país. El AB0 sigue siendo la más común y nuestros sistemas de salud están muy abocados a esta situación. Este es un panorama que no conocen todos nuestros clínicos porque muy pocos entran directamente a banco de sangre para ver cómo resolvemos o cómo entramos a una dilucidación de un problema de enfermedad hemolítica perinatal. Cómo establecemos y cómo detectamos a qué va dirigido esto. Prácticamente nada más te llegan el protocolo de llegar a urgencias, el niño viene con bilirrubinas elevadas, va directo a hacerse protocolo protocolo de neonato. Y el protocolo de neonato incluye todos estos estudios, el grupo AB0, el RH, los fenotipos, los CUMS, los rastreos de anticuerpos y demás, que eso en el seno de banco de sangre se hace. Y si todo eso sale estableciendo un culpable, necesitamos encontrar una solución. Y esa solución, en muchas ocasiones, es el recambio sanguíneo, lo que llamamos exsanguíneo transfusión. Esto ha sido solamente una visión a vuelo de pájaro de lo complejo que puede ser este proceso cuando el problema ya nos llega directamente para su solución. Así que pues, gracias, les agradezco la atención. Si tienen preguntas y demás, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias al maestro Escamilla por esta información tan valiosa y por supuesto que hay preguntas, así que, ¿qué le parece, maestro, si iniciamos? La primera dice, ¿existen marcadores genéticos que puedan identificar a los pacientes de alto riesgo a desarrollar enfermedad hemolítica perinatal? Quisiéramos que existieran esos marcadores, pero no lo tenemos. Prácticamente hasta el momento sigue siendo un voladito. Como les mencionaba en la plática, tenemos algunos HLA-DRs que son asociados directamente solo a algunos antígenos y nos establecen si van a ser buenos o malos respondedores. En este caso, KEL y DUFI, prácticamente para RH, que es la más común, triste y lamentablemente no lo tenemos. Y puede, como habíamos visto, si es respondedora, va a ser prácticamente el segundo embarazo el que nos va a dar problema. Si es no respondedora, puede tener 1, 2, 3, 4 embarazos y tan fresca como la mañana. Muchas gracias, doctor. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué estrategias terapéuticas innovadoras, más allá de las transfusiones, se están explorando para mejorar el pronóstico de estos pacientes? Simplemente el seguimiento prenatal. El seguimiento prenatal para irle viendo un buen historial clínico. El perinatólogo debe de tener, hacer una revisión exhaustiva para esto. Básicamente, es lo que tenemos. Bien, y la última pregunta dice, ¿cómo han impactado los avances en la tipificación fenotípica y genotípica de los grupos sanguíneos en la selección de donantes y en la estrategia transfusional? En la selección de donantes, en algunos países, Estados Unidos, Canadá, en la zona latinoamericana, está muy avanzado este tipo de situación. En nuestro país en especial,
solo tenemos un centro, teníamos 2 centros que estaban haciendo genotipificación. Uno era el laboratorio de en el Instituto Nacional de Perinatología, y se dedicaban específicamente al antígeno D y sus variantes, y obviamente los problemas asociados. Y básicamente perinato por los problemas que veía, embarazos de alto riesgo. El otro lugar donde se hace genotipificación por el momento es en Limogen, donde estamos nosotros, y estamos tratando de que tenga un mayor impacto. El impacto se ha visto reflejado directamente en los países de primer mundo. Las enfermedades hemolíticas perinatales disminuyeron mucho desde el momento que a partir del plasma materno podemos detectar los antígenos, el tipo de antígenos eritrocitarios que puede tener el bebé. Y esto nos permite tener una prevención directamente. Esperemos que nuestro país tenga la misma suerte que otros. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, maestro Escamilla, por esta información tan valiosa. De esta manera es como concluimos esta ronda de preguntas. Reiteramos nuestro agradecimiento al maestro y también a todos ustedes por su participación activa en esta interesante sesión de preguntas y respuestas. Antes de continuar, quiero recordarles uno de los proyectos exclusivos que tenemos para ustedes, nuestro Centro de Atención al Médico. Este canal está diseñado para la comunidad médica, brindándoles un puente de comunicación directo con nuestros médicos y asesores. A través del Centro de Atención al Médico podrán aclarar dudas sobre los estudios realizados a sus pacientes en nuestras clínicas, resolver quejas o inquietudes, compartir sugerencias sobre nuestros servicios, tecnología, programas y proyectos, y solicitar también un blog de órdenes médicas que otorga a sus pacientes un 10% de descuento en los estudios clínicos realizados en nuestra institución. Pueden contactarnos de manera muy sencilla a través de WhatsApp o vía telefónica al 521-565-112-9713 o bien escribirnos al correo electrónico coordinación.medica@salud-digna.org. Estamos comprometidos con ustedes para seguir construyendo una atención médica de calidad. Ahora me gustaría invitar al maestro Escamilla Guerrero a compartirnos un comentario final, doctor, una reflexión sobre el tema tan interesante que hemos abordado el día de hoy. Como de costumbre, nuestro país necesita medicina preventiva. En el momento que nos pasamos al rubro de medicina de reparación, nos perdemos muchas oportunidades. La enfermedad hemolítica perinatal es un pequeño foco, no es muy grande como ya vimos, pero es importantísimo que nuestros queridos perinatólogos, nuestras gentes que atienden a esos partos de alto riesgo estén pendientes. Y lo mismo les recordamos a nuestros queridos médicos. Lamentablemente dicen que son 2 cosas que hace el médico generalmente: de recetar muchos fármacos, y para ello recibe materias de farmacodinamia, farmacogenética y demás cosas. Pero medicina transfusional prácticamente no. Así que yo les invito cordialmente, como ven, somos fanáticos de medicina transfusional, los invito a que se introduzcan más en esta área, que seguramente les va a llamar la atención y les va a maravillar. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, maestro, por esta valiosa intervención y, bueno, por supuesto, por compartirnos su conocimiento y experiencia. Para continuar, quiero invitarlos a ver un video que hemos preparado para todos ustedes. Los profesionales médicos son el factor clave que hace posible construir una sociedad más sana, pues son ellos quienes trabajan con la enorme responsabilidad de ser el primer contacto y apoyo de los pacientes y sus familias. Su labor es invaluable, así como cada uno de sus pacientes con sus necesidades particulares. Es por todo esto que Salud Digna trabaja para respaldar el quehacer de los médicos y demás profesionales clínicos, siendo un apoyo confiable a su incansable labor al servicio de sus pacientes. Con la intención de mantenernos cerca de la comunidad médica de nuestro país, nuestra revista impresa, la Gaceta Salud Digna, es un importante punto de interacción con esta audiencia especializada. Se trata de una publicación de libre difusión enfocada en exponer los datos más actualizados sobre temas médicos de alto valor. En ella, el profesional médico podrá encontrar artículos especializados, entrevistas, publicaciones científicas, las más recientes estadísticas clínicas y mucha más información que enriquecerá su labor diaria. Para adquirir una suscripción, envíe un correo electrónico a la dirección lagaceta@salud-digna.org y recíbala sin costo en su consultorio.
Su labor trasciende y toca vidas, y nosotros estamos aquí para apoyarle. Porque en Salud Digna, la salud es para todos. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, no nos podemos despedir sin entregarle este valioso reconocimiento y constancia, doctor, porque a nombre de Salud Digna para nosotros es sumamente importante el que usted sea parte de esta iniciativa académica y que usted nos comparta su tiempo, su conocimiento y nos fortalezca a los médicos, a los profesionales de la salud que están del otro lado de la pantalla y por supuesto a nosotros como equipo en Salud Digna. Muchísimas gracias. Gracias, muy gentil. Gracias, doctor. Y bien, pues por último, me entusiasma invitarlos a la próxima edición del Seminario Médico Virtual Salud Digna 2025, que se transmite el tercer miércoles de cada mes y en donde contaremos con el doctor Jonathan Gildardo Alanís Lara, quien nos presentará un tema de gran importancia para la salud masculina, actualidades en imagenología prostática. Ha sido un placer acompañarles el día de hoy. Les recuerdo que pueden descargar su constancia con valor curricular y a nombre de Salud Digna nuevamente agradezco el que hayan sido parte de este espacio dedicado al crecimiento profesional y a la mejora constante de su práctica médica. Nos vemos el próximo 18 de junio. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias.